10. Superhenge. Todos han oído hablar de Stonehenge, pero ¿sabías que en 2015 los científicos anunciaron el descubrimiento de un enorme monumento de piedra 5 veces más grande que el icónico hito de Inglaterra? Se le está llamando Superhenge, y los investigadores del proyecto Paisaje Oculto de Stonehenge dijeron que hay al menos un centenar de gigantescos monolitos de piedra enterrados a solo 2 millas o 3 kilómetros al noreste de Stonehenge. También afirman que pudo haber sido un asentamiento neolítico ocupado alguna vez, que construyeron el monumento original de Stonehenge. Durante la excavación arqueológica, los investigadores descubrieron rampas, herramientas e incluso una pala hecha de la hoja de la función del hombro de una vaca. También descubrieron agujeros en el suelo donde creían que una vez se habían colocado postes que habían sido parte de una estructura mucho más grande. Es probable que este lugar se haya construido hace 4.500 años, sin embargo todavía hay mucho misterio aquí. Por ejemplo, los investigadores creían que justo antes de que se completara el gran monumento Superhenge, el trabajo se detuvo y los antiguos paganos abandonaron repentinamente el proyecto. Se desconoce si esto fue por un motivo religioso o cambio político, pero parece que la construcción más grande nunca llegó a su conclusión. Entonces los paganos antiguos desmantelaron gran parte del proyecto y cubrieron la evidencia con tierra. Aún hoy existe una circunferencia de cerca de 1 milla, largo que se puede ver desde donde se enterró Superhenge. Desafortunadamente, el propósito de esta enorme empresa y el misterio de su desmontaje son completamente desconocidos. Número 9. Antigua trampa de leopardo en Israel. Los arqueólogos han desenterrado una trampa para leopardos que creen que tiene 5.000 años de antigüedad. Esto ocurrió en el desierto de Negev hace solo unos años. Según uno de los investigadores que trabajó en el descubrimiento, es emocionante encontrarlo porque nadie esperaba que la gente de hace 5.000 años estuviera atrapando carnívoros. Los investigadores piensan que esta antigua tecnología se usó cuando los humanos domesticaron por primera vez a las ovejas y cabras. Ha habido al menos 50 trampas simples descubiertas en el desierto del sur de Israel usadas para capturar grandes felinos. Un pedazo de carne habría estado atado al final de una cuerda para atraer a un leopardo y luego, cuando el leopardo tomaba el cebo, una cuerda atada a una puerta de piedra atraparía al carnívoro en una caja. Las trampas operaban como las modernas para animales, lo que inicialmente llevó a los investigadores a pensar que eran recientes. No fue hasta que las trampas fueron debidamente fechadas que se dieron cuenta de lo antiguas que eran. Aún más interesante es que las trampas fueron fechadas entre 5.000 años de antigüedad y 1.600 años de antigüedad, lo que significa que la misma tecnología se utilizó durante miles de años. Probablemente las trampas se utilizaron para capturar leopardos, zorros, hienas e incluso lobos, todos los cuales eran comunes en todo el Medio Oriente. Las trampas probablemente eran un sistema de defensa para proteger los rebaños de ovejas y cabras, seguros de depredadores hambrientos. 8. El túnel vikingo de Hof. Este hallazgo no es precisamente arqueológico. Por fuera, la aldea vikinga de Hof, Islandia, parece una pieza de historia perfectamente conservada. Hay cabañas, un espeluznante túnel vikingo que va bajo tierra y todo parece muy auténtico. Sin embargo, esto en realidad no es una aldea vikinga. Fue un set de filmación creado para una película islandesa que nunca terminó siendo filmada. Pero fue creado también que el gobierno islandés simplemente lo dejó permanecer como una atracción turística. Aún así, es una reconstrucción históricamente precisa y definitivamente te hará sentir como si retrocederías al tiempo cuando los vikingos regían la nación insular de Islandia. Las casas están en excelente estado, con la arquitectura de la época siendo representada con precisión. Puedes incluso forzar la apertura de las puertas y pasar un rato dentro de una casa vikinga relativamente legítima. Este asentamiento incluso tiene un calabozo ubicado debajo de una gran roca artificial. Si buscas más emoción, ve de noche, es particularmente espeluznante. ¿Alguna vez has visitado Islandia o Groenlandia o incluso el norte de Rusia o Alaska o Canadá? ¿Qué experiencias tienes con el lejano norte? ¿Viste algún oso polar? Comparte tus historias en los comentarios. Luego recuerda suscribirte a Titanic Network si aún no lo has hecho para más videos increíbles como este.
Número 7. Antiguo chino. Civilización. En 1929, un campesino en China descubrió un artefacto de jade mientras reparaba una zanja de aguas residuales. Este fue solo el primer hallazgo arqueológico y el siguiente no se hizo hasta 1986, cuando arqueólogos profesionales desenterraron 2 fosas llenas de tesoros de la Edad de Bronce, en la misma ubicación donde el campesino original encontró por primera vez el artefacto de jade. Se encontraron alrededor de 100 colmillos de elefante, además de esculturas de bronce de 8 pies de altura o 2,5 metros y todo tipo de otras reliquias asombrosas. Se alega que los tesoros habían sido rotos y enterrados como parte de un sacrificio y solo ha sido recientemente que los arqueólogos han determinado que las reliquias provienen de una civilización perdida hace mucho tiempo. Una vez fueron conocidos como los San Xingdui y vivían dentro de una ciudad amurallada en las orillas fangosas del río Minjiang. Según las evidencias más recientes, los arqueólogos ahora dicen que la cultura de alguna manera se desmanteló entre 3.000 y 2.800 años atrás. Pero el misterio aquí es que nadie sabe por qué esto ocurrió de manera aleatoria. ¿Desapareció esta antigua cultura o exactamente a dónde fueron? Según Life Science, los arqueólogos también encontraron los restos de otra antigua ciudad en la misma área, pero no contenía ninguna reliquia tan impresionante como la primera. Esto ha llevado a los investigadores a especular que la gente de San Xingdui, del sitio original en el río Minjiang, enterró todos sus objetos de valor y luego se trasladó a una nueva ciudad. Podría haber ocurrido tras un terremoto, deslizamiento de tierra o incluso un ataque hostil. Pero la verdad es que casi nada es conocido sobre esta antigua cultura, aparte de que existieron solo por unos momentos en la gran historia del mundo. Número 6. Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es definitivamente una de las reliquias arqueológicas más misteriosas. En la Tierra, la Sábana Santa de Turín es en realidad un paño de lino que lleva la imagen de un hombre crucificado. Para algunos es 100% la mortaja de entierro de Jesucristo. Para otros, simplemente es un artefacto religioso que refleja la historia de Cristo. La verdad en este asunto es extremadamente complicada. La Sábana Santa surgió hace unos 600 años. Desde entonces, se mantiene como un símbolo religioso importante para la mayoría de los cristianos mundialmente. Los primeros registros de la Sábana Santa de Turín datan de 1350, cuando un caballero francés lo presentó a la iglesia como el auténtico sudario de entierro de Jesucristo. Sin embargo, no hay registro más allá de cómo el caballero adquirió físicamente el sudario. Otro hecho interesante es que el Papa de aquel entonces declaró que la Sábana Santa de Turín no era una reliquia histórica. Sin embargo, el sudario atraía a muchos peregrinos y eso se traducía en mucho dinero. Esta podría ser muy bien la razón por la que la Sábana Santa de Turín se presentó como la vestimenta de entierro de Jesús durante los siguientes siglos. Y mientras que los 600 años de historia detrás del sudario son bastante complejos, uno de los hechos más interesantes es que en 1418, una mujer llamada Margaret de Charnay vendió el sudario a cambio no de 1, sino de 2 castillos. Y como castigo, fue excomulgada de la iglesia. Hasta el día de hoy nadie conoce realmente los orígenes de este misterioso sudario. Número 5. El Montículo de los Muertos. Pakistán no recibe mucha atención cuando se trata de increíbles sitios arqueológicos, pero es, de hecho, hogar de muchas reliquias antiguas y de mucho interés arqueológico. Uno de los descubrimientos más impresionantes jamás realizados en Pakistán fue la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, también conocida como el Montículo de los Muertos. El descubrimiento se realizó por primera vez en 1922 y las excavaciones posteriores revelaron que los montículos de tierra descubiertos en la rama derecha del río Indo contenían los restos de lo que hace miles de años había sido la ciudad más grande de la civilización del Indo, que había gobernado gran parte del Pakistán moderno entre 2500 y 1700 a.C., antes de caer en el olvido. Se han realizado muchas excavaciones desde 1922 en Mohenjo-Daro. No obstante, la ciudad sigue siendo misteriosa. Se encontraron muchas esculturas y relieves en las ruinas, pero la mayoría de lo que constituía la ciudad hace miles de años ya había sido destruido. La mayoría de las pruebas sugieren que Mohenjo-Daro sufrió múltiples inundaciones, probablemente del río cercano.
Esto probablemente causó que gran parte de la ciudad se trasladara a Harappa cercana, el segundo centro principal del pueblo del Indo. Sin embargo, los científicos no están completamente seguros de lo que le sucedió a la oscura civilización que consistía en solo 2 grandes ciudades y un puñado de aldeas. Mohenjo-Daro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1980. 4. Puerta del Sol. La Puerta del Sol es una reliquia misteriosa ubicada en el país sudamericano de Bolivia. La puerta está tallada de un solo bloque de piedra y mide alrededor de 9 pies de altura. La puerta también está tallada con al menos 48 demonios alados o posiblemente ángeles, cada uno con tocados de plumas. La deidad del bastón, un antiguo dios inca, está situada justo encima de la abertura en el centro de la puerta. La puerta fue originalmente redescubierta por exploradores europeos en el siglo XIX, aunque técnicamente nunca se perdió, ya que los lugareños siempre supieron que estaba allí. Los europeos la encontraron con una enorme grieta en un lado y muchos expertos creen que la puerta había sido movida desde su sitio original, lo que causó la grieta. La puerta fue creada por el pueblo Tiwanaku que prosperó en el área alrededor del lago Titicaca desde el año 550 d.C., pero el gran misterio respecto a la puerta misma es lo que se supone que significan las inscripciones encontradas en el objeto. Es probable que la puerta alguna vez tuvo algún tipo de significado astrológico y puede que incluso se haya utilizado como un tipo de calendario. Un diseño debajo de la figura central que podría representar el ciclo celestial. Pero es casi seguro imposible afirmarlo. El pueblo Tiwanaku fue eventualmente reemplazado por la civilización inca y gran parte de su historia y sus prácticas se han perdido. Número 3. El Martillo de Londres. El Martillo de Londres es, quizás, el hallazgo arqueológico más controvertido de todos los tiempos. Eso es porque el Martillo de Londres fue encontrado en Texas en 1947 y sin embargo parece tener 400 millones de años.
hubo una civilización que simplemente desapareció en el aire. Nan Madol ha sido referido como la Venecia del Pacífico y también es un sitio del Patrimonio Mundial certificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y aunque las ruinas originales nunca se perdieron realmente, ya que las personas han estado viviendo en la isla durante más de 1000 años, no existen registros adecuados que indiquen la historia correcta. Algunas personas incluso creen que la isla es un remanente del continente perdido de Mu. Número 1. Misteriosa pareja de jade. En un sitio de entierro de la Edad de Bronce, cerca del lago Baikal, en Rusia, los arqueólogos han descubierto la pareja más extraña jamás encontrada. Según el Siberian Times, expertos arqueólogos encontraron los restos de un hombre anciano y su esposa enterrados cerca de las orillas del lago más profundo del mundo y habían sido enterrados allí durante al menos 5000 años. Pero lo que hace a esta antigua pareja tan interesante es que el esqueleto del hombre tenía un anillo hecho de jade blanco puro. Pero no lo tenía en su dedo, lo tenía incrustado en su cuenca ocular. También había 3 más en su pecho. Un arqueólogo de las excavaciones sugirió que los anillos de jade podrían estar vinculados con una antigua concepción sobre el acceso a la vida post-mortem. Lamentablemente, es complicado determinar quiénes eran estas personas o qué causó su final. El lago Baikal ha sido un popular sitio de entierro desde la época neolítica, y, considerando que ya se habían encontrado 2 esqueletos, los arqueólogos están seguros de que hay incluso más entierros en la zona. Pero aún no se ha encontrado nada más. Rey Cobra Rojo. Prepárate para conocer un exótico reptil del mundo. Hablo de la rarísima cobra escupidora roja. Nada es más temible que una cobra en la tierra, pero si la haces roja y le das la capacidad de escupir veneno, te enfrentas a una verdadera pesadilla. Esta cobra roja brillante puede escupir veneno a su víctima desde 6 pies de distancia. Para cuando esta cobra te tiene en su mira, prácticamente ya estás acabado. ¿Cómo funciona esta habilidad? La serpiente aprieta los músculos alrededor de su glándula de veneno, creando un chorro de veneno a través de un tubo delgado en su colmillo. El líquido tóxico impacta una superficie plana y es expulsado de la boca de la serpiente. Si estás del lado incorrecto del escupitajo, puedes quedar ciego al instante. Si el veneno te salpica la cara, no envenena igual que una mordida, pero si llega a tus ojos, podrías quedar ciego. Definitivamente no querrías meterte con esta serpiente. Y si te preguntas cómo llegó a existir tal mecanismo evolutivo, la mayoría de los científicos creen que es un acto defensivo que las cobras usaban antes de que existieran los humanos, cuando el mundo era ocupado por animales con pezuñas. Era un modo para que las serpientes evitaran ser aplastadas por ciervos. Lagarto de jardín oriental. Un raro y exótico reptil es el lagarto de jardín oriental. Es un lagarto insectívoro de Malasia, pero su singularidad es la forma en que se ve. Es un lagarto muy colorido que puede variar su color entre negro, rojo o una combinación de ambos. Pero aún más notable es que durante la temporada de reproducción, el lagarto de jardín oriental puede convertir su cabeza y hombros en un color naranja brillante mientras transforma su garganta en un color negro oscuro. Lo usan para atraer hembras, pues estos elegantes lagartos de jardín saben que ellas prefieren machos con cabezas de color naranja brillante. Supongo que es una declaración de moda, como usar un reloj elegante o un traje a medida caro. Pero el cambio de color no se detiene ahí. El lagarto de jardín oriental se volverá de color rojo oscuro siempre que tenga una batalla exitosa con un macho rival. Es casi una muestra chauvinista de poder, sirviendo de advertencia a otros lagartos de jardín oriental para que se alejen a menos que quieran enfrentarse. Acción. Imagina un mundo donde los hombres cambian a colores extraños al salir por la ciudad para impresionar a las damas y asustar a competidores. Definitivamente, el lagarto Spider-Man es el más cool. Hoy en la lista está el Spider-Man lagarto. Este raro reptil se asemeja más al superhéroe de Marvel que a cualquier animal natural. Tiene marcas rojas y azules parecidas al traje del famoso lanzador de telarañas. Pero lo que es aún más espectacular es que un fotógrafo de vacaciones con su esposa logró capturar una imagen del lagarto Spider-Man agazapado en una roca en casi la misma posición que el héroe.
es un animal verdaderamente extraordinario. El cruce es aún más extraordinario y vale cada bit de fama en internet que recibe. Pero por supuesto, está codificado como el lagarto Spider-Man. Sería demasiado bueno para ser cierto. Su nombre correcto es el agama de cabeza plana de Mwanza y es nativo de África. Como otros reptiles, el lagarto más colorido suele ser el líder del grupo. El lagarto es tímido y suele evitar la vista pública, al igual que un cierto héroe lanzador de telarañas que tal vez conozcas. ¿Cuál es el reptil más emocionante o extraño que hayas visto alguna vez? ¿Alguna vez has hallado una serpiente de colores vivos? ¿O tal vez un lagarto o iguana? Cuéntame al respecto en los comentarios abajo. Luego recuerda suscribirte a Tautanic si aún no lo has hecho y obtén más contenido increíble como este todos los días. La tortuga punk. La tortuga del río Mary también es conocida como la tortuga punk, principalmente por su cresta de color verde brillante. Esta es una de las tortugas más extraordinarias que encontrarás en la Tierra. Es una tortuga de agua dulce y solo vive en el río Mary en Australia. Lo destacado es que la tortuga fue mascota local por al menos 20 años antes de ser formalmente reconocida como nueva especie. La característica más notoria de la tortuga es su mohicano verde peludo, pero hay mucho más que eso. Según Edge of Existence, la tortuga del río Mary se alejó de todas las demás especies de tortugas vivas hace alrededor de 40 millones de años. Para darle sentido a eso, generalmente se cree que los humanos dejaron de ser chimpancés hace alrededor de 10 millones de años. Aunque esta es una tortuga, es muy distinta a las demás y lamentablemente fue recientemente catalogada en peligro de extinción en la lista roja debido a que su población ha disminuido desde 1970. Pero aquí está el gran golpe para la tortuga punk. Además de parecer una estrella de rock mayor, la tortuga del río Mary no puede reproducirse hasta los 25 años. Les lleva un cuarto de siglo alcanzar la madurez sexual, lo que significa que tienen un tiempo muy lento para reproducirse. No sorprende que sus cifras disminuyan recientemente, pues incluso un mínimo estrés ambiental puede extinguir una especie de lenta reproducción como esta. Por ello, las especies de rápida reproducción sobreviven a desastres naturales y al cambio climático mucho mejor en comparación con aquellas que tardan mucho tiempo en madurar y reproducirse. Lagarto cocodrilo chino. Siguiente en la lista es un lagarto semiacuático, el lagarto cocodrilo chino. Realmente es un nombre extraño, pues no se asemeja a un cocodrilo. Se encuentra solo en Vietnam y China, y la gente indígena a menudo se refiere a él como el lagarto de la gran somnolencia. Esto se debe a que es un animal muy perezoso. El lagarto cocodrilo chino a menudo cae en una pausa metabólica, que es un estado de inmovilidad total en el que el lagarto no responde a ningún tipo de estímulo durante varias horas. Según el Zoológico Nacional del Smithsonian, hace esto porque le gusta conservar su energía. Esto es particularmente verdadero cuando hace mucho frío y el lagarto cocodrilo chino simplemente duerme hasta que aumenta un poco la temperatura. Lo realmente extraño es que algunas personas creen que el lagarto cocodrilo chino tiene la capacidad de curar un mal caso de insomnio. Pero claro, eso es total absurdo de vudú. Serpiente ciega de Madagascar. La serpiente ciega de Madagascar es repugnante y la cosa más extraña que alguien pueda imaginar. Es extremadamente rara y mucho más esquiva que cualquier otro animal en la lista de hoy. De hecho, fue descubierta por primera vez en 1905 y solo se volvió a ver en Madagascar en 2005, aproximadamente 100 años después de la primera observación. Por supuesto, esto tiene sentido considerando que la serpiente ciega es subterránea y no sale del suelo por muchas razones. Aún así, son difíciles de hallar. Cuando se recolectó la última muestra viva, a los expertos les llevó una cantidad de tiempo agotadora solo para encontrar una. Un experto en serpientes ciegas de la Universidad de Harvard afirma que podrías cavar indefinidamente y no encontrar nunca una serpiente ciega de Madagascar. No se parecen en absoluto a las lombrices de tierra, a pesar de ciertas similitudes. ¿Pero qué es este animal exactamente? ¿Es una serpiente? ¿Es un gusano? Está relacionado con un conjunto de criaturas, las serpientes gusano. Esta es una familia de animales que viven debajo de las rocas o arena. Evitan la luz como la peste, por eso nunca encontrarás uno en la superficie. En cuanto a la extraña dieta de este animal, principalmente comen huevos y larvas de hormigas. Lagarto armadillo. El lagarto armadillo es lo más cercano que una persona puede tener a una mascota dragón. Los dragones de Komodo pueden ser lo más cercano a reptiles que respiran fuego que tenemos en la Tierra, pero puedes entender, bajo ninguna circunstancia tener uno como mascota.
Literalmente te comería a la primera oportunidad que tuviera. Pero el caso del lagarto armadillo es totalmente distinto. Este lagarto exótico y único tiene una capa espinosa de armadura y actúa justo como un armadillo cuando está bajo amenaza. El lagarto se enrollará y morderá su cola, creando una bola defensiva de espinas que es casi impenetrable. Se hallan en Sudáfrica en su entorno natural y son excelentes mascotas. Son fáciles de mantener, sociables y no lo suficientemente grandes para comerse. Además, parecen pequeños dragones, lo que los convierte posiblemente en la mascota exótica más genial y única que una persona puede tener en su hogar. Cantor's Giant Softshell. La tortuga gigante de caparazón blando de Cantor es un ejemplar excepcional. Se conoce que algunos individuos miden 6 pies, 2 metros, siendo de las tortugas terrestres más grandes. Son algunas de las tortugas más únicas que existen. A veces se les llama tortugas con cara de rana debido a sus extrañas características faciales. Sus cuerpos son planos, como si hubieran sido aplastados por un camión, y sin embargo, tienen caras que se parecen mucho a las de las ranas. Este es un animal extremadamente extraño que vive en todo el sudeste asiático y actualmente enfrenta un desastre por extinción. Para decirlo claramente, esta no es la clase de tortuga con la que estás familiarizado. Tiene un tiempo extremadamente difícil en tierra, principalmente debido a su cuerpo plano y de forma extraña, pero generalmente no van a tierra. La tortuga gigante de caparazón blando pasa el 95% de su vida enterrada en la arena bajo el agua. Solo necesitan salir a la superficie 2 veces al día para tomar aire y pasan el resto de su tiempo esperando que la comida nade frente a su cara. Habla de una vida fácil. Ahora conozcamos a la rana más gruñona del mundo. Solo una mirada a esta rana claramente enojada es suficiente para hacerte reír o arruinar tu día. Se le ha llamado el anfibio más gruñón de la Tierra y tiene un nombre bastante miserable que coincide con su mal humor. Se le conoce como la rana de lluvia negra y parece que su alma está saturada de un negro de descontento. La rana lleva un ceño fruncido perpetuo las 24 horas del día y los 7 días de la semana, pero este único y exótico animal hace más que solo parecer enfadado. Es un anfibio excavador de la costa sur de África, lo que significa que pasa la mayor parte de su tiempo bajo tierra escondido dentro de su madriguera. ¡Prepárate para sorprenderte! A pesar de su ceño desagradable, la rana no es eso, gruñona. Los científicos valoran mucho a la rana. Por ejemplo, durante la temporada de apareamiento ritual, la rana hembra secretará una sustancia pegajosa de su espalda. Así el macho rana no caerá intentando copular. Tras la fertilización, los ranas machos se ocultan en la madriguera protegiendo los huevos de cualquier depredador potencial. Y finalmente la rana de lluvia negra tiene un mecanismo de defensa excepcional. Al sentirse amenazada, se hincha como un pez globo en un gran gordo y fruncido blob. La tortuga nariz de cerdo posee un nombre bastante grosero. Imagina que te llamen humano con nariz de cerdo. Te sentirías indignado, pero supongo que considerando que estamos hablando de una tortuga, eso probablemente no le importa cómo lo llames. La tortuga de nariz de cerdo es una de las más raras y reptiles más exóticos que se pueden encontrar en la Tierra. Sí, su hocico es notablemente similar al de un cerdo, pero es aún más extraño que solo tener una nariz porcina. Estas tortugas son peculiares, con aletas únicas, caparazones verde oliva y grandes colas que casi funcionan como garrotes. Puedes encontrar estos tipos de tortugas desde Australia hasta Nueva Guinea, viviendo en los ríos y lagunas. Pero a diferencia de otras tortugas, las tortugas nariz de cerdo prefieren comer plantas en lugar de materia animal. Principalmente comen frutas y hojas que encuentran en el agua. Son también grandes, pueden pesar hasta unas 22
Se necesitó un agujero bastante profundo para sacar todo eso del suelo. La mina en sí es propiedad del grupo Rio Tinto, que es una multinacional británico-australiana. Un enorme pozo en la tierra de unos 75 millas de profundidad o visible desde el espacio. La mina, de 4 kilómetros de ancho, cubre aproximadamente 3 millas cuadradas. Imagina estar al borde de esto. Enorme fosa en la tierra de unos 75 millas de profundidad o 120 kilómetros, 2 millas y media o 4 kilómetros de ancho y cubriendo un área total de aproximadamente 3 millas cuadradas. Imagina estar al borde de este agujero. En 1996, la mina del condado de Bingham en Utah fue designada como un monumento histórico nacional, pero fue devastada en abril de 2013 cuando un gran deslizamiento de tierra movió cerca de 2.5 mil millones pies cúbicos de tierra hacia abajo en el lado del pozo. Nadie resultó herido, pero un deslizamiento de tierra secundario en septiembre de ese mismo año causó una excavación de aproximadamente 100 trabajadores. Es un trabajo riesgoso, pero alguien debe hacerlo. Observatorio de Neutrinos Ice Cube Antártida. En lo profundo del gélido páramo de la Antártida se encuentra un enorme detector de partículas, referido como el Observatorio de Neutrinos Ice Cube. Desde el suelo no parece mucho, pero debajo del hielo es un masivo observatorio internacional que se utiliza para cazar neutrinos. Espera, ¿qué son los neutrinos? Los neutrinos son partículas casi sin masa, y los rayos cósmicos, según Space.com. ¿Qué es lo que este impresionante sitio de observación de alta tecnología está intentando resolver uno de los mayores misterios que jamás han desconcertado a los astrónomos? Están tratando de descifrar el curioso origen de los neutrinos de la Tierra. Este es el primer detector de neutrinos de gigatones que se ha construido, y para construirlo tuvieron que ubicarlo cerca del Polo Sur, y los instrumentos utilizados para estudiar los neutrinos se extienden aproximadamente 5.000 pies de profundidad en la Tierra. Este es el primer detector de neutrinos de gigatones que se ha construido, y para construirlo tuvieron que cavar profundamente en el suelo. Este observatorio está lleno de tecnología, incluyendo un montón de cosas de ciencia que son demasiado difíciles de explicar en este video, y honestamente no las entiendo completamente. Pero lo básico es que, en lo profundo del hielo, el observatorio Ice Cube detecta neutrinos que provienen del Sol y más profundo en la Vía Láctea, e incluso más allá de eso, muy fuera de nuestra propia galaxia. Hola, si eres nuevo aquí, bienvenido a nuestro canal. Dale like a este video y sigue explorando más. Quiero decir, sigue viendo el video. Y no olvides presionar ese botón de suscribir si aún no lo has hecho para más videos como estos. La puerta al infierno, Turkmenistán. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un pasaje al infierno en la Tierra? Bueno, es posible que lo hayamos encontrado. Uno de los agujeros más interesantes del mundo es conocido como la puerta al infierno o la entrada al infierno y está ubicado en Mino-en-Sieni, Turkmenistán. Este es uno de los destinos turísticos únicos más populares para los viajeros fuera de lo común, ya que realmente puedes visitar el sitio de un portal hacia el inframundo. Claro, en realidad es solo un cráter ardiente en la Tierra, pero parece un portal al infierno. También se conoce como el cráter de gas de Darvaza y es el resultado de un intento de perforación fallido por los soviéticos en 1971. Accidentalmente perforaron una caverna masiva de gas natural que luego colapsó bajo el peso de todo su equipo de perforación súper pesado. Para deshacerse de los gases tóxicos que se filtraban del enorme agujero, decidieron intentar quemar el gas. Sin embargo, han pasado casi 50 años y el agujero sigue ardiendo. Hoy puedes mirar dentro del enorme pozo ardiente y ver cómo escupe llamas como si solo se hubiera encendido ayer. El agujero tiene aproximadamente 66 pies o 20 metros de profundidad y 235 pies o 71 metros de ancho. Es del tamaño de un campo de fútbol americano. ¿Quieres visitar este agujero ardiente? ¿Lo has hecho? Háganoslo saber en los comentarios. Mina Merni, Rusia. No debería sorprender que una de las minas más misteriosas y profundas del mundo se encuentre en un pueblo siberiano congelado al borde del Círculo Ártico. La mina Merni está aproximadamente a 280 millas o 450 kilómetros del Círculo Ártico. Solo hay alrededor de 40.000 residentes en el pueblo, la mayoría de los cuales trabajan en la mina de diamantes. En verano puedes gozar de 20 horas de luz diaria y diariamente. Respecto al hueco en el suelo, es el cuarto pozo hecho por el hombre más grande según Interesting Engineering Superficie.
Basta decir, no es el lugar más agradable servirlo. El agujero está ubicado en un lugar tan frío, región que incluso el permafrost puede llegar hasta 400 pies o 121 metros debajo de la superficie. Basta decir, no es el lugar más agradable para vivir. Algunos sugieren que el agujero es demasiado grande para inundar, dado que no hay pruebas de que la mina Marnie esté a punto de hacerlo. Desafortunadamente, este enorme agujero en el suelo se inundó en 2017 y actualmente está fuera de servicio. Es mucho hueco para inundar teniendo en cuenta que la mina Marnie está cerca de 1.722 pies o 524 metros de profundidad y alrededor de 3.900 pies o 1.188 metros de ancho. Se necesitaría un lago entero para llenar esta mina con agua, pero la buena noticia para el pueblo es que se espera que la mina se reabra en 2032 y continúe extrayendo diamantes del suelo. Mina de diamantes de Iquique, Canadá. Hablemos de esas grandes y hermosas rocas enterradas en la tierra. Rusia no es el único dueño de una enorme mina de diamantes. ¿Sabías que Canadá es el cuarto productor más grande de diamantes? En la tundra nevada del norte de Canadá, la mina de diamantes Dijavik es claramente tan grande como la mina Marnie en Rusia y igual de fría. Los diamantes fueron descubiertos en 1994, pero la mina no comenzó a producir diamantes hasta enero de 2003. Estos son algunos de los mejores diamantes del mundo, conocidos por su color extremadamente blanco y su perfecta claridad. Debido al corte de los diamantes producidos aquí, la mina Dijavik es una de las minas de diamantes más valiosas del mundo. De hecho, se encuentra en medio de una pequeña isla en los territorios del noroeste, a unos 136 millas del Círculo Ártico. Eso está peligrosamente cerca del Polo Norte. Y aunque solo tiene alrededor de 9, lo que hace tan increíble el agujero azul de Dean es que es un agujero impresionante. Agujero azul Dean, Bahamas. El agujero azul de Dean se sumerge bajo la superficie del agua hasta los 663 pies o 202 metros. Lo que hace tan increíble al agujero azul de Dean es que está ubicado en una bahía relativamente poco profunda al oeste de Clarencetown. Por supuesto, uno de los agujeros azules más salvajes y profundos es muy diferente a una simple caída en el océano. Bueno, un agujero azul es un sumidero, solo que en el océano, por eso encaja en nuestra lista. Por supuesto, uno de los agujeros azules más salvajes y profundos es el de Belize, solo de unos 407 pies o 134 metros de profundidad, pero el agujero azul de Dean lo sobrepasa en pura profundidad. El agujero de Dean es casi completamente circular, con un diámetro entre 82 pies o 24 metros y 115 pies o 35 metros. Sin embargo, después de descender 66 pies o 20 metros hacia abajo en el agujero, se ensancha en una caverna masiva que tiene aproximadamente 330 pies o 100 metros de diámetro. Debido a que el agua aquí es tan clara, puedes ver aproximadamente 115 pies o 35 metros dentro del agujero en un día despejado. Se considera una de las cavernas submarinas más hermosas del mundo. Debes visitar este agujero la próxima vez. Este es en las Bahamas. La Berkeley Pit, Montana. La Berkeley Pit en Montana fue una vez una de las más grandes minas de cobre a cielo abierto en el mundo. Todavía es un agujero gigante, pero ya no es una mina. El agujero en Butte está ahora lleno con más de 40,000 millones de galones de agua ácida, metales desechados y extrañas formas de vida microscópicas. Así es, una de las minas más importantes durante la industrialización de América es ahora un enorme pozo lleno de lodo y extraña vida microscópica. De hecho, este es uno de los únicos lugares en la zona donde puedes pagar dinero para visitar un sitio de residuos tóxicos, pero vale la pena, ya que este es uno de los agujeros más grandes jamás hechos por manos humanas. Cuando lo ves desde un satélite, puedes verlo como una enorme mancha negra en la Tierra. Las medidas exactas de la fosa de Berkeley son bastante impresionantes. El agujero tiene aproximadamente 1.780 pies o 500 metros. 1.000 de esos pies están llenos de agua ácida y productos químicos tóxicos. Estos productos químicos incluyen zinc, arsénico y productos químicos tóxicos. Estos productos químicos incluyen zinc, arsénico y ácido sulfúrico.
Aún en esta sopa tóxica, se descubrieron nuevas especies de hongos y bacterias. La mina Berkeley, aunque un depósito de aguas residuales, extrajo cerca de 320 millones de toneladas de mineral, suficiente para construir una autopista de 4 carriles y 2 pulgadas de espesor desde Chicago hasta Nueva York. Una autopista de 4 carriles de 5.1 centímetros de espesor de Chicago a Nueva York con sumidero, Guatemala. Ningún lugar está más plagado de sumideros que la ciudad de Guatemala. Su sumidero más destacado tiene aproximadamente sumideros en Guatemala. Su sumidero más destacado mide aproximadamente 66 pies o 20 metros de ancho y 100 pies. Tiene unos 30 metros de profundidad y parece perfectamente circular. Se abrió en medio de la ciudad. Perfectamente circular. Se abrió en medio de la ciudad. No es el primero. En 2007 murieron 3 personas cuando un diferente de 100 pies o 30 metros. 3 personas murieron cuando un diferente de 100 pies o 30 metros tuvo que evacuar a más de 1000 personas de la zona. Tuvieron que evacuar a más de 1000 personas de la zona. Los sumideros son frecuentes en Texas, Alabama, Kentucky y Florida, donde los más pequeños engullen personas constantemente. Guatemala, Florida, donde los pequeños sumideros tragan personas constantemente. Guatemala tiene un sistema de drenaje muy anticuado y se cree que las líneas de agua y las líneas de alcantarillado podrían haberse erosionado debajo del suelo el resto de la ciudad en adelante. Llamar a los fontaneros mina de diamantes Kimberley, África. Sudáfrica a menudo es fontaneros. La mina de diamantes Kimberley, África. Sudáfrica es a menudo, no es sorpresa que uno de los diamantes más grandes del mundo, el Gran Agujero, y es tan grande que significa que hubo alrededor de 15 millones de diamantes excavados en solo ver también desde el espacio. Había alrededor de 15 millones de diamantes excavados de esta mina de diamantes desde 1871, y eso es bastante impresionante considerando las excavaciones. Significa que hubo alrededor de 15 millones de diamantes excavados en solo un corto lapso de 45 años. El agujero en sí solo tiene 705 pies o 214.871. Eso es una hazaña increíble de 1871. Eso es una hazaña increíble y nunca se volverá a usar. Pero aún puedes visitar esta increíble mina de diamantes en tu próximo viaje a Sudáfrica. El pequeño pueblo minero ha sido preservado para turistas y visitantes aventureros y se ha construido un museo cerca del Gran Agujero. Pozo superprofundo Kola, Rusia. Redoble cerca del Gran Agujero. El pozo superprofundo de Kola, Rusia. El Kola es el agujero más profundo jamás excavado por el hombre. Pozo superprofundo y está ubicado en Rusia, en lo profundo del pozo superprofundo y está ubicado en Rusia, en lo profundo del Círculo Ártico. El agujero fue excavado durante la Guerra Fría para llegar más lejos y cavar más profundo. Y según llegar más lejos y cavar más profundo, y según el infierno, es extraño que el agujero hecho por el hombre más profundo en
que fue atacada por un hipopótamo mientras realizaba un tour de vida silvestre en África. La mujer estaba con su esposo en el río Zambezi en Zimbabue. Todo iba genial, hasta que uno de los guías avistó un hipopótamo lejos del hipopótamo. Pero eso no impidió que la bestia se descontrolara. Surgió de debajo de la canoa, volcó la embarcación, luego atacó a la mujer estadounidense arrastrándola. Según las noticias, la mujer fue luego trasladada en helicóptero a un hospital local. Milagrosamente, el hipopótamo decidió que estaba aburrido y dejó ir a la mujer. Ella pudo llegar a la orilla del río. Según las noticias, la mujer fue luego trasladada en helicóptero a un hospital local. La mujer fue mordida por los gigantes dientes del hipopótamo y necesitó 2 cirugías. Pero al final de la prueba, ella regresó a América. Ella volvió a América tras la prueba. Considerados los animales más agresivos de África, con la British Broadcasting Corporation reportando un estimado de 500 muertes causadas por hipopótamos. ¿Era esto realmente de lo que todos teníamos que preocuparnos? 8. Gaviotas versus submarinos, la más extraña historia de animales y... Gaviotas versus submarinos, la historia más extraña de animales y... Barcos en conflicto es esta loca historia que involucra gaviotas... Como una historia completamente loca que no parece cierta, pero te aseguro que sucedió. Las gaviotas no podían atacar los U-boats alemanes ni matar a la tripulación, pero fueron adiestradas para defecar en los periscopios de los submarinos. Fueron instruidos para defecar en los periscopios de los submarinos U-boat. Los periscopios son utilizados por los submarinos U-boat para observar su entorno mientras navegan. Para contrarrestar la amenaza de los submarinos alemanes U-Boat, estos se vieron forzados a emerger, permitiendo a los soldados británicos actuar. Proyectos creativos. Su proyecto más extraño fue entrenar bandadas de proyectos creativos. Su proyecto más extraño fue entrenar bandadas de... aves para defecar en los periscopios. La idea era que se viera obligado a emerger. En ese punto, los soldados británicos podrían marcar su ubicación y seguirle la pista. Hay marcar su ubicación y seguirle la pista. Hay en misiones, pero es algo que los británicos consideraron mucho y... un cocodrilo es... sin duda más aterrador que una gaviota. Los cocodrilos son... un cocodrilo es más aterrador que una gaviota. ¡Los cocodrilos muerden los botes! En un incidente especialmente cruel, un agujero de mordida en los botes. En un incidente particularmente vicioso, un cocodrilo mordió un agujero en su bote y luego lo arrastró al turbio lago debajo. Esto ocurrió en Palawan. Lo arrastró al oscuro abismo debajo. Esto ocurrió en Palawan, en Filipinas, y desafortunadamente el pobre chico murió. Según el informe del Mirror, Junick Hewson estaba en un viaje de pesca con su amigo en un bote de motor de madera del lado de este. Con una gran parte de su bote desaparecida, el cocodrilo fácilmente se lanzó al bote y desaparecida. El cocodrilo fácilmente se lanzó al bote y... luchar contra el monstruo y salvar la vida del niño, pero luchar contra el monstruo y salvar la vida del niño, pero especialmente trágico es que el cocodrilo ni siquiera comió su... Especialmente trágico es que el cocodrilo ni siquiera comió a su víctima. Después de masticar a Junick hasta la muerte, siguió con sus asuntos. Pero espera, la historia tiene un final aún más trágico. Más tarde se vio al cocodrilo nadando, un final aún más trágico. Más tarde se vio al cocodrilo nadando, luego golpearon al animal hasta la muerte. Supongo que eso es justiciar por uno mismo. Si me preguntas, no hemos avanzado mucho desde ser salvajes de la edad de piedra. 6. Muerte por serpiente marina, uno de los más... Animales riesgosos en la serpiente de mar, uno de los más peligrosos en el... Serpientes que viven en el mar y son extremadamente mortales. Un hombre británico murió recientemente después de ser mordido por mortales. Recientemente, un británico murió tras ser mordido en un arrastrero de pesca en Australia. Tenía 3 años al momento del incidente. Había estado en un viaje de mochilero desde Gran Bretaña y pensó que sería divertido obtener alguna experiencia real de pesca. Mientras izaba la red al barco, la serpiente marina atacó. Probablemente quedó atrapada en la red accidentalmente y murió tras el ataque, dado que las serpientes marinas pueden administrar veneno letal con un mordisco, administrar una dosis letal de veneno con un solo mordisco.
Usa siempre guantes gruesos y a prueba de mordidas al manejar redes. Usa siempre guantes gruesos, multicapa y resistentes a mordidas al manipular redes o carretes en un barco. La pesca no es siempre un evento fácil y relajante. Número 5. Rampage de orcas. En la costa de España, las orcas han estado causando estragos en los barcos de pesca españoles, ya que se sabe que las orcas intimidan a los barcos de pesca, especialmente cuando están heridas y se sienten amenazadas. Informes locales indican que las orcas atacaron barcos, incluyendo yates de marineros, durante el verano. Incluso un yate naval español perdió su timón después de ser atacado por un grupo de orcas. Estos animales están siendo atacados por un grupo de orcas. Estos animales son tan fuertes que pueden hacer girar un barco solo desde atacado durante 45 minutos hasta que las orcas lo dejaron en paz. Afortunadamente no se han reportado muertes, pero algo ha claramente enfurecido a estas hermosas bestias del océano. La buena noticia es que los pescadores realmente no están en peligro, ya que la noticia mortal es que los pescadores realmente no están en peligro, ya que el asesino ha terminado. Número 4. Jorobada aplasta barco de pesca hablando de volcar. Número 4. Jorobada aplasta barco de pesca. Hablando de volcar, definitivamente es capaz de tal hazaña. No hay mejor ejemplo de esto que la ballena jorobada que se estrelló contra un barco de pesca, aplastando el barco y matando al hombre a bordo. Esto ocurrió en 2002 frente a la costa del Parque Estatal Montana de Oro, cuando el 20 fue casi destruido por la descuidada ballena. No está claro si el ballena destruyó el barco a propósito, pero ciertamente lo hizo a 30 toneladas. Cuando saltan fuera del agua, si caen en tu kayak o yate, estás en para algunos problemas serios. En este incidente particular, un pescador murió y otro resultó herido. Sin embargo, incidentes como estos son murió y otro resultó herido. Sin embargo, estos incidentes son y mantenerse lejos de la pesca recreativa. Número 3. Secuestro de león marino. Hay un marino, mamífero que es cualquier cosa de las Islas Aleutianas, cuando un león marino horrible incidente de 2019. Un león marino atacó. Horrible incidente de 2019. Un león marino atacó a un pescador de Alaska y luego intentó arrastrarlo a las Islas Aleutianas. Cuando un león marino apareció de las Islas Aleutianas. Cuando un león marino apareció y se enganchó a una de las piernas de los miembros de la tripulación con su intentó arrastrarlo al agua con dientes afilados. Según el informe de la Corporación de Radiodifusión Canadiense, este fue el tercera vez desde 2017 cuando un león marino intentó secuestrar a un pescador de su propio barco. En este suceso, el hombre requirió ser trasladado rápidamente por sus lesiones. No está claro qué está provocando que los leones marinos sean tan feroces, pero podría tener algo que ver con lo que sucedió cuando el miembro de la tripulación estaba levantando una red llena de peces desde el fondo del océano. Quizás para desahogar su ira en el tripulante. 2. Nutria feroz suelta. Los leones marinos no son los nutria feroz suelta. Los leones marinos no son los. Mientras que las nutrias pueden parecer inocentes y lindas, también pueden. Aunque las nutrias pueden parecer inofensivas y adorables, también pueden ser feroces. Una se volvió violenta en una rampa. En un solo acto, una nutria feroz se desató en una rampa asesina. En un solo acto, una mujer en Florida necesitó recibir puntos y una vacuna contra la rabia después de que la nutria de río salvaje fue atacada por una nutria salvaje en su kayak durante las vacaciones, requiriendo una vacuna antirrábica. El ataque fue sin provocación. Saltó, subió al bote, atacó a la mujer y a su esposo, y no se detuvo hasta que el kayak volcó. Esto fue justo el día después. Esto solo demuestra que, aunque las nutrias se perciben como animales juguetones, pueden ser extremadamente agresivas, particularmente las hembras más que el resto. Olvida todo acerca de las nutrias, los leones marinos, y lo que le sucedió a esta nutria rebelde. No se ha visto ni oído hablar de ella desde entonces. Número 1. Oso secuestra barco. Como de costumbre, esta historia es casi totalmente increíble y ciertamente
Kayaköy es un pueblo fantasma en Turquía con un pasado misterioso. Este pueblo turístico fantasma está desierto, sin vida y sus estructuras desmoronándose. Al principio, las estructuras se están desmoronando en polvo. Al principio, cuando los griegos intentaron ocupar la región, hubo agitación. El pequeño pueblo de Kayaköy quedó en ruinas. También era único en que las personas griegas y turcas vivían juntas dentro del pueblo. Pero luego llegó el primer intento de los griegos de ocupar la región, hubo agitación y el pequeño pueblo de Kayaköy quedó en ruinas. El pueblo turco que regresaba de la guerra no quería establecerse allí. La mayoría de los griegos tuvieron que huir, partir cuando un fuerte sismo azotó la ciudad. Sin nadie más, todo simplemente se desmoronó. Los edificios y tiendas fueron abandonados, convirtiendo al pueblo en un pueblo fantasma. Hoy es un destino turístico popular para aquellos que buscan este pueblo de nuevo. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nombró a Kayaköy como un pueblo de amistad mundial y de paz en un intento de hacerlo parecer más ser devorado por la naturaleza. Forlandia es una ciudad sin fantasmas. Hoy es un destino turístico popular para aquellos que buscan captar un vistazo de actividad paranormal en la noche o simplemente para ver los restos de un pueblo no tan antiguo dejado a ser consumido por la naturaleza. Forlandia es sin ser consumido por la naturaleza. Forlandia es, sin un fue creada por Henry Ford, el magnate del automóvil que inventó la semana laboral de 40 horas y la línea de montaje. En la semana laboral de 40 horas y la línea de montaje. A finales de los 20, Henry Ford deseaba producir su propio visión perfecta de una ciudad empresarial en las selvas de... Visión perfecta de una ciudad empresarial en la yunta de... Si miras más profundo tampoco tiene sentido. Henry Ford pensó que podría imponer el estilo de vida americano a los trabajadores de la línea de montaje de una cultura enormemente diferente. Vida en trabajadores de la línea de montaje de una cultura anda enormemente diferente. 1000 personas, pero ahora está abandonado debido al fracaso de la utopía de Ford. A primera vista, no fue algo horrible. La utopía de Ford fracasó estrepitosamente. A primera vista no fue algo horrible. Podría impulsar la economía del país y lanzarlo hacia... Podría impulsar la economía del país y lanzarlo hacia el mañana dentro de la selva. Y esto ayudaría a acelerar a Brasil hacia la generación moderna. Ford entregó las tareas de supervisión a un capitán de mar noruego que sabía nada acerca de los árboles de caucho. No es inteligente al construir una ciudad para procesar caucho. Fue un completo hacer $5 al día. En Brasil solo ganaban 35 centavos. Además, la idea de construir casas americanas, 35 centavos. Además, la idea de construir casas americanas sobre el suelo por una buena razón. Servía para evitar los insectos tropicales. Las casas al estilo americano no eran adecuadas para la jungla. A los empleados tampoco les agradaba esa adaptación a la jungla. A los trabajadores tampoco les gustaba que se les negara el alcohol y que no se les permitiera relacionarse con mujeres. Ford incluso intentó hacer que los nativos se cuadraran, bailar y participar en jardinería. En cualquier caso, los trabajadores se sublevaron. Todo fue un desastre y Forlandia terminó en ruinas. Los vestigios del desacertado experimento social de Ford pueden todavía encontrarse pudriéndose en medio de la selva, plagados de insectos y animales salvajes. Sí, hay selva llena de insectos y fauna salvaje. Oh sí, hay que vivir en los restos destartalados. Aparte de las tonterías, hay que vivir en los restos destartalados. Aparte de las tonterías, ¿lleva su nombre? ¿Qué piensas de los coches Ford que llevan su nombre? ¿Qué piensas de los coches y camiones Ford? ¿Te gustan? ¿Los ¿Quieres más? Suscríbete a Taltanic para otro video emocionante. Entonces recuerda suscribirte a Taltanic para otro emocionante video sobre otro lugar abandonado con un pasado extraño y misterioso. A menudo se le ha llamado la isla de los horrores coloniales. A menudo se le llamaba la isla de los horrores coloniales. Fue ocupada por primera vez por colonos británicos que deseaban establecer un asentamiento penal para sofocar la rebelión india. Se construyó un lujoso bungalow para el comisionado con gabletes en el asentamiento y verandas sombreadas. Había una iglesia presbiteriana elaborada con paneles de ventanas de vidrio traídos de Italia. Había canchas de tenis, piscinas y lujos británicos. Pero los británicos experimentaron con los prisioneros con extraños ensayos médicos y
Como puedes imaginar, los señores coloniales de Ross Wiener a la isla para ser encarcelado. La isla finalmente se cerró como la 137. La isla fue entonces un experimento británico en el que se realizaban extrañas pruebas médicas a los prisioneros y se les administraban medicamentos experimentales. Fue un auténtico espectáculo de rarezas. Afortunadamente, el asentamiento de la isla Ross solo duró hasta 1937 cuando fue cerrado. La isla registró entonces 41 con 3.000 muertes. Justo un año después, las fuerzas japonesas se abrieron camino hacia las islas Andamán y los británicos se vieron obligados a huir. Los británicos tuvieron que huir tras el saqueo de la isla Ross. La isla Ross fue saqueada y, desde 1945, quedó prácticamente abandonada. Una visita hoy mostrará que está prácticamente abandonada. Una visita hoy te permitirá ver las ruinas absolutamente extrañas invadidas por la jungla. La estación Auxerre. La estación Auxerre es una parte subterránea abandonada de la sistema de metro de París. Es básicamente una estación fantasma. Actualmente se encuentra en una rama de conexión no utilizada entre dos líneas populares. La estación se construyó originalmente en los años 20, líneas populares. La estación construida originalmente en los años 20 se percibió como no rentable. Nunca ha habido un solo tren llamado a la estación Axos. Nunca ha habido un solo tren llamado a la estación Axos. Además, la construcción terminó antes de que se crearan puntos de acceso. Superficie, esencialmente está amurallado y atrapado bajo tierra, pero esto no ha impedido que la estación sea devastada por grafitis y no ha impedido que la estación sea devastada por grafitis y termine en esta estación, considerando que es inaccesible bajo tierra. ¿Pero qué hace de la estación Axos otra extraña pieza de la extensa y salvajemente misteriosa ciudad subterránea bajo las calles de París de la que casi nadie sabe? La Torre Fantasma de Satanás. Edificios emblemáticos en Bangkok, pero nunca se concluyeron. Edificios icónicos en Bangkok y, sin embargo, nunca se terminó. Debería haber tenido 49 pisos y estar compuesto de lujo. Condominios. En cambio, se ha convertido en un destino popular para los exploradores urbanos condominios. Se ha transformado en un destino predilecto para exploradores urbanos. Peligroso y ilegal entrar. Según la revista Insider, gran parte de la estructura ya se está desmoronando, pero para cualquiera que haya estado en Bangkok, definitivamente sabe lo impresionante que es el prehorizonte. Si has estado en Bangkok, sabes lo impresionante que es su horizonte, tentador para explorar como turista. Lo que hace realmente misteriosa a la Torre Fantasma de Satán es que simplemente se niega a ser construida. Puedes ver el edificio camino al Skybar y sobresale como un dolor camino al Skybar. Y sobresale como un dolor estar ganando algún tipo de dinero del edificio. Considerando estar ganando algún tipo de dinero del edificio. Considerando exterior. En cuanto al abandono del edificio, la construcción realmente se detuvo en 1997 durante el... Y sí, se dice que el edificio está embrujado. Se rumorea que el piso 43 es el más embrujado, ya que en 2014 se encontró un cuerpo. Mochilero fue encontrado allí, muerto bajo circunstancias misteriosas. El Teufelsberg es uno de los lugares abandonados más extraños también llamado Montaña del Diablo, en toda Alemania. Estación de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional construida por los Estados Unidos encima de una universidad nazi enterrada. Este relicario remonta a la Guerra Fría y está ubicado muy por encima del horizonte. Se construyó encima de lo que era un entrenamiento militar nazi, escuela diseñada por el arquitecto jefe de Hitler. Los aliados intentaron destruirlo varias veces, pero fracasaron y solo lograron cubrirlo con escombros en su lugar. En lugar de desperdiciar el espacio, los estadounidenses construyeron un gigantesco dispositivo de escucha para que pudieran recopilar información durante la Guerra Fría en el este. La estación de escucha permaneció en funcionamiento hasta la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. En 1992 comenzó a utilizarse para el tráfico aéreo. Se utilizó brevemente para el control del tráfico aéreo de vuelos civiles.
como una universidad de la felicidad para un grupo de hippies, pero como una universidad de la felicidad para un grupo de hippies, pero aún está abandonada y se mantiene como un recordatorio de nuestro rara y violenta historia. Teatro del desierto abandonado, cine al aire libre en desuso. Medio del desierto del Sinaí en Egipto es uno de los lugares más misteriosos probablemente el mundo. Es una vista totalmente extraña para ver en el mundo. Es una vista totalmente extraña para ver en que fue construido al comienzo del milenio por una persona francesa que pensó que era una idea brillante. Sin embargo, nunca se mostró ninguna película en este cine abandonado y nunca se proyectó una película en este cine abandonado, probablemente saqueado con el tiempo, quedando solo estos asientos destrozados dispersos en la arena. Incluso puedes encontrar el cine en Google Earth. Puedes localizar el cine en Google Earth. Aún puedes ver todas las sillas dispuestas para el espectáculo. Los fuertes marinos de Moncel son familiares para cualquiera que alguna vez haya buscado lugares extraños en Google. Estos fuertes marinos se usaban para proteger al Reino Unido de los ataques alemanes. Se construyeron torres antiaéreas fuertes en 1942. Cada fuerte tiene 7 edificios alrededor de una torre de comando principal. Pero lo que realmente capta la atención de todas las personas es que todos los fuertes fueron construidos sobre pilotes. Es una gran idea, con pasarelas uniendo cada uno, edificio al siguiente. Los fuertes habían sido construidos en tierra y luego transportados al agua. Y hoy, algunos de la Segunda Guerra Mundial defendiendo a Gran Bretaña de ataques aéreos. Pero luego, en los años 50, los fuertes ya no eran necesarios, por lo que fueron desmantelados. Uno de los fuertes fue golpeado por un barco. Los fuertes restantes fueron tomados golpeado por un barco. Los fuertes restantes fueron tomados. Un grupo de personas extrañas crearon una pequeña micronación que surgió de la nada construida dentro de uno de los fuertes en la década de los 70. Y en el año 2000, los fuertes en la década de los 70. Y en el año 2000 fuertes y escribe un blog. Hoy, los fuertes están en varios estados de ruina. Se desaconseja entrar, podrías morir. También es ilegal. La iglesia metodista de la ciudad de Gary. No hay nada más misterioso que una iglesia abandonada. Una iglesia. No hay nada más misterioso que una iglesia abandonada. Las ruinas góticas, siempre. La iglesia metodista de la ciudad fue construida en 1926 a un costo ridículo de más de $1 millón. En la moneda actual son $7 millones. Aproximadamente la mitad del dinero fue donado por la Corporación de Acero de los Estados Unidos. La iglesia grande presentaba trabajos ornamentados en piedra, Corporación de Acero de los Estados Unidos. La iglesia era enorme, con trabajos en piedra ornamentados. En su apogeo, la iglesia vio al menos 2,000 feligreses en su apogeo. La iglesia vio al menos 2,000 feligreses. Cayó en ruinas. La industria del acero colapsó. El pequeño pueblo cayó en ruinas. La industria del acero colapsó. La pequeña ciudad de Gary perdió gran parte de su población. El mantenimiento de 975 fue cerrado, abandonado, y en tan solo 975 fue cerrado, abandonado, y en tan solo el próximo medio siglo, esta iglesia se mantuvo como una reliquia misteriosa en medio de la ciudad de Gary. Es un misterio porque nunca se ha destruido o reutilizado. Estos fueron lugares abandonados asombrosos. Pozo medieval en algunos lugares abandonados bastante increíbles. Pozo medieval en el... Cuando te mudas a una nueva casa, a veces hallas algo extremadamente espeluznante e inesperado. Toma el caso de un Colin Steer, quien descubrió un pozo medieval y un viejo... Colin Steer, quien descubrió un pozo medieval y un viejo... espada escondida debajo de su sala de estar, reclinada comenzó cuando Colin encontró una ligera hendidura en su piso. Comenzó cuando Colin encontró una ligera hendidura en su piso. Su sala de estar, en ese punto descubrió el masivo. Su esposa deseaba que lo tabicara de inmediato. Pozo, su esposa quería que lo tabicara de inmediato. Colin pensó que podría haber una olla de oro en el fondo. Así que pasó 3 días limpiando el pozo con un cubo y una cuerda, tratando de ver qué con un cubo y una cuerda, tratando de ver qué. Según Colin, parecía ser un viejo campesino. Juntos, sorprendentemente, podrían existir más artefactos en el fondo del pozo de Colin.
dejó de cavar cuando llegó a unos 17 pies, o 5, dejó de cavar cuando llegó a unos 17 pies, o 5, 15 pies, o 4.5 metros más profundo. Aunque esto no es exactamente aterrador, sigue siendo bastante espeluznante saber que no es exactamente aterrador. Sigue siendo bastante espeluznante saber que en la habitación es aún más misterioso que tras observar la habitación. Lo más misterioso es que después de mirar, la casa fue construida no era más que un bosque hasta 1895. La casa fue construida no era más que un bosque hasta 1895. Bueno, exactamente por qué la casa fue construida encima de él y qué tipo de otros horrores podrían estar ocultos más profundamente dentro. Esta próxima historia se oculta más adentro, extraño en el ático. Extraño en el ático. La siguiente es una historia aterradora. Un hombre encontró recientemente a una mujer desconocida viviendo dentro. Ruidos después de regresar a casa un fin de semana. Escuchó ruidos y algo extraño proveniente de arriba de su cabeza y decidió que necesitaba investigar. Había estado cuidando la casa durante todo el verano. Él necesitaba investigar. Cuidé la casa todo el verano. Escuché ruidos tras volver un fin de semana. Escuchó ruidos tras regresar a casa un fin de semana. Escuchó ruidos y notó que una luz en la habitación de arriba estaba encendida. Pero las cosas se pusieron mal al día siguiente por la mañana. Fue entonces cuando supo que tenía a alguien por encima de él. Primero, pensó que era su madre quien había llegado a casa temprano y estaba trasteando en el ático. Pero cuando subió estaba trasteando en el ático. Pero cuando subió golpeando la puerta, y fue entonces cuando alguien hizo su mayor esfuerzo para retener a la mujer en casa hasta que le preguntaron si se llamaba Jimmy. Se dio cuenta de que tenía una mujer mentalmente perturbada viviendo en su... Marcó rápidamente el 911 y se esforzó por retener a la mujer en casa hasta la llegada de la policía. Sin embargo, ella terminó escabulléndose por su lado, a aparecer. Resultó que la persona había aparecido. Resultó que la mujer había estado viviendo allí. Y la persona Jimmy que él, el dueño anterior, encontró una pequeña urna que contenía un fantasma, las cenizas de un extraño cuando Jason Johnson se mudó a un fantasma. Las cenizas de un extraño. Cuando Jason Johnson se mudó a su nueva casa, hizo un descubrimiento perturbador. Mientras revisaba las cajas que habían dejado los dueños anteriores, encontró una pequeña urna que contenía las cenizas de un completo desconocido. Por alguna extraña razón, encontró una nota con el nombre de la persona fallecida y, a pesar de publicar sobre su descubrimiento en Facebook con la esperanza de encontrar a la familia o amigos de la mujer fallecida, no ha tenido suerte. Jason se quedará con las cenizas del difunto desconocido. Cenizas hasta que, idealmente, alguien las reclame. ¿Cenizas de alguien dejadas en su vieja casa? ¿Alguien olvidó? ¿Y cómo se maneja incluso una situación así? ¿Sabes de quién son las cenizas? Gracias por visitar el canal. Si eres nuevo, haz clic en suscribirse para más videos. Horrible descubrimiento. El verano es lo peor. Una mujer desafortunada en Australia descubrió un nido horripilante para escapar del calor. Esto es especialmente válido para los residentes que huyen del calor. Esto es especialmente cierto para los residentes que lo hacen regularmente. Pero mientras estas criaturas son aterradoras, una desafortunada mujer en Australia descubrió un nido horroroso de... Una desafortunada mujer en Australia descubrió un nido horroroso de lo que sucedió cuando entró a su baño un día para encontrar una extraña formación que había aparecido de la nada en su pared, desconociendo qué era. En las redes sociales y esperó la opinión del público. Finalmente, esperó la opinión del público en las redes sociales. Finalmente, avispas alfareras en casa habían creado formaciones marrones en la casa, específicamente avispas Mudauber. Habían creado formaciones marrones en ellas para vivir. Según un ecólogo de Universidad de Sydney, los insectos eran relativamente inofensivos, pero el nido. Estas avispas pasan la mayoría del tiempo cazando arañas en el nido. Estas avispas pasan la mayor parte de su tiempo atrapando arañas, arcilla, luego ponen sus huevos dentro de los nidos, la arcilla. Luego ponen sus huevos dentro de los nidos y cuando nacen las crías de avispa, comerán las arañas hasta que mastican todo el camino hacia afuera y nadie quiere que eso suceda dentro de su baño y nadie quiere que eso suceda dentro de su baño y su casa. Nota inquietante. La siguiente es aún más inquietante. Su casa. Nota escalofriante.
La siguiente es aún más espeluznante. Un hombre llamado Paul Jones no podía creer lo que observaba cuando encontró una carta extraña junto a la Polaroid de algo que alguien haya encontrado alguna vez dentro de su casa. Paul estaba en medio de redecorar cuando encontró el recuerdo, que probablemente fue dejado por los padres de los dueños, probablemente dejado por los dueños anteriores. Dentro de la carta había una nota que decía: «Querida Megan, te odio mucho en este momento, pero te amo». La nota parecía ser de un niño normal, un hombre feo vestido de un terrorífico payaso. Lo que hace esto aún más perturbador es que supuestamente el dueño anterior no tenía hijos. ¿Qué demonios? Se supone que el dueño anterior no tenía hijos. ¿Qué demonios? ¿Quién era el payaso terrorífico en la foto? Quien me escribió seguramente habría dejado de decorar y se habría mudado. Yo probablemente habría dejado de decorar y me habría mudado. Con horror y gore. Te sugiero encarecidamente que te saltes esto con horror y gore. Te sugiero encarecidamente que te saltes esto. Se descubrió en la casa de una persona fue en Japón en 2017 cuando la policía descubrió 9 cabezas humanas y 240 huesos humanos dentro de la casa de un hombre. Mujeres a su casa y matarlas. El tipo vivía a solo 90 minutos del centro de Tokio y su casa es ahora apodada por los medios en Japón como la Casa de los Horrores. 9 asesinatos en 3 meses en la Casa de los Horrores. Los 9 asesinatos ocurrieron en 3 meses entre agosto y octubre, y aunque es un tipo común, se está volviendo tan legendario como Jeffrey Dahmer. Tipo se está volviendo tan legendario como Jeffrey Dahmer. Asesinó a mujeres entre las edades de 15 y 26, un poco demasiado cerca de descubrir sus crímenes. El nombre de este monstruo aterrador es Takahiro Shiraishi, y se le ha dado la muerte. Es Mientras limpiaba uno de los armarios, encontró un panel que conducía a esconder las muñecas más espeluznantes que jamás hayas visto. Se dice que la dueña anterior era una anciana y debió haber tenido la colección de muñecas desde que era solo una niña. Poseía la colección de muñecas desde niña. La habitación también tenía un extraño vestido colgado en un gancho, junto con una miríada de caras de porcelana en la casa de esta mujer, y esperemos que las espeluznantes muñecas, que parecen pertenecer a la próxima película de Annabelle, no lo hagan. Comiencen a aparecer en lugares inesperados. Histórico vudú de Nueva York comienza a aparecer en lugares inesperados. Histórico vudú de Nueva York en una histórica mansión de Nueva York en Queens, cuando los subastadores encontraron una muñeca de vudú y una máscara de vudú escondidas dentro del ático. Ocurrió tras el incendio del histórico caserón, el ático. Ocurrió cuando el histórico caserón se puso en venta tras la muerte de su dueño, quien vivió allí durante 82 años. La casa originalmente pertenecía a la familia Steinway Piano hasta el punto 19 en Nueva York.
Tiene toneladas de historia y un pasado muy colorido, pero nadie sabe qué diablos es cualquier vudú. Probablemente nunca sabremos qué sucedía en la histórica mansión Steinway. Cráneo y Huesos, o el chico que vivía allí, podría haber estado practicando alguna magia vudú. No jugaría con vudú. Lamentablemente, quizás nunca sepamos qué era. Lo que sucedía en la histórica mansión Steinway. Cráneo y Huesos, sucediendo en la histórica mansión Steinway. Cráneo y Huesos. Si conoces la banda de death metal Cannibal Corpse, la siguiente historia no te sorprenderá. Cosas inquietantes, sin sorpresa en lo que reveló la orden de búsqueda. El guitarrista Pat O'Brien de la banda, en 1986, lo que reveló una orden de búsqueda. El guitarrista de la banda, Pat O'Brien, tenía al menos 80 armas de fuego y varios cráneos humanos y fue acusado de asalto y robo y, según Tampa Bay Times, se hallaron 50 escopetas, 10 rifles semiautomáticos y 20 pistolas. Pero a pesar de que tenía rifles semiautomáticos y 20 pistolas, aunque tenía alrededor de las 80 armas, solo una era ilegal. Era alrededor de todas las 80 armas de fuego, solo una era ilegal. Claro, era la escopeta recortada. Todo en la casa de este hombre eran cráneos. No parecían haber sido tomados de víctimas de asesinato y eran puramente decorativos. Pero, ¿quién almacena cabezas humanas en casa? ¿Decoraciones? Es raro hacerlo. Y en cuanto a por qué fue arrestado el guitarrista, fue porque en diciembre irrumpió en una casa cercana. Empujó un rapto está por venir. Por supuesto, este tipo es bastante un rapto en camino. Por supuesto, este tipo está bastante loco y probablemente pertenece detrás de las barras. Gracias por ver. ¿Qué es lo más aterrador que has hallado en tu hogar? Déjame saber en los comentarios abajo y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y vuelve pronto para más videos.